y doy la palabra a Betania Alfonsín. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la presencia. Mi nombre es Betania Alfonsín. Yo soy coordinadora de Relaciones Internacionales del Instituto Brasileiro de Derecho Urbanístico y una de las colaboradoras del Programa para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute of Land Policy. Y hoy tengo el gusto de darles las bienvenidas en el webinar de clausura del ciclo de webinars de Derecho Urbanístico Latinoamericano, Estado del Arte, temas emergentes y desafíos. Una programación que tiene la copromoción del Lincoln Institute of Land Policy y del Instituto Brasileiro de Derecho Urbanístico. Yo voy a coordinar el webinario de hoy, en el cual hablaremos de los desafíos del derecho urbanístico. Y en esta programación tenemos el honor de contar con la participación de dos destacados colegas latinoamericanos, doctora Melinda Maldonado, que es de Argentina, y doctor Paulo Romeiro, de Brasil. Yo voy a hacer la presentación de sus credenciales de manera más completa en la secuencia. Sin embargo, antes de más nada, en nombre de BDU, me gustaría agradecer mucho al Instituto Lincoln de Políticas de Tierras por estar promoviendo esta actividad en asociación con IBDU, y lo hago en nombre de Laura Mulají, que nos prestigia nuevamente hoy y a quien me gustaría pasar la palabra para saludar a nuestro trabajo de hoy. Laura, muchas gracias por la presencia, por el apoyo, por hacer posible este webinario tan significativo para Latinoamérica y que en este ciclo está siendo bien prestigiado. La palabra es suya, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Betania. Muchas gracias, Paulo Romero, director geral do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, participantes y profesores, todos y todas. Bueno, mi nombre es Laura Mulaji, soy gerente senior de programas en el Instituto Lincoln de Políticas de Suelo y es un gran honor para mí hoy estar aquí para darles la bienvenida, como dijo Betania, a la clausura del ciclo de webinars Derecho Urbanístico Latinoamericano, Estado del Arte, temas emergentes y desafíos, y específicamente a la sesión de hoy, Desafíos del Derecho Urbanístico. Entiendo que algunos de los aquí presentes hoy han estado en otros webinarios, así que voy a abreviar un poco mis comentarios sobre el Instituto Lincoln. Espero que tengan oportunidad, que algunos han tenido oportunidad de estar con nosotros otras veces, y espero que todos tengan hacia adelante. Bien sintéticamente, el Instituto Lincoln es una fundación sin fines de lucro, privada, y nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del uso efectivo, tributación y gestión del suelo. Creemos que el suelo, el territorio, está vinculado a muchos de los problemas más importantes que afectan a la sociedad. A través de la educación, la capacitación, la investigación, las publicaciones y los productos multimedia, promovemos enfoques creativos sobre el suelo como solución a los desafíos económicos, sociales y ambientales. El Instituto Lincoln ha estado activo en América Latina durante 32 años, desarrollando y ofreciendo educación y capacitación, apoyando investigaciones y produciendo publicaciones y productos didácticos sobre temas relacionados con el uso del suelo y las políticas urbanas. Si bien trabajamos en la región desde nuestra oficina central en Massachusetts, contamos con una amplia red de socios institucionales e individuales en la región latinoamericana. Ellos nos guían y asesoran en estrategias, nos ayudan a tomar decisiones, desarrollan materiales, investigan, publican, e imparten nuestros cursos y capacitaciones.
decenas de profesionales como Betania Alfonsín, Melinda Maldonado, Mayra Hidalgo y Janina Canesine, que están aquí presentes hoy, complementan nuestro equipo y amplían nuestra capacidad. El programa para América Latina del Lincoln comenzó a trabajar en temas de derecho urbanístico hace casi 2 décadas, con cursos presenciales y a distancia, ofrecidos más de una vez por año. Creo que no es exagerado estimar que capacitamos a cerca de 500 personas en la temática del derecho urbanístico. Muchas de esas actividades con la presencia de quienes nos ayudan a organizar este webinar y los otros hoy. En este ciclo de webinars hemos estado muy contentos de reanudar la actividad nuestra en esta área, esta temática importante. Tenemos constancia que ha hecho falta la actividad del Instituto Lincoln en años recientes y agradecemos mucho la perseverancia de nuestros colegas que organizaron y que están dictando estos webinars para finalmente volver a la temática. También hay que reconocer nuevamente que este webinar y los otros son resultado de un diálogo muy fructífero con el Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico. Hemos identificado intereses comunes y complementarios que llegaron a esta actividad. Entonces estamos muy contentos y orgullosos de hoy clausurar esta serie de webinars. La parte más interesante del encuentro, por supuesto, no son mis palabras, sino las presentaciones que siguen, que Betania va a presentar en detalle. Así que bueno, dejo con ella presentar a Melinda con el tema de cambio climático y a Paulo con su tema de descolonización del derecho urbanístico. Muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes hoy. Eh, Vamos a lo interesante. Gracias. Muchísimas gracias, Laura, por sus palabras, por traer la memoria del instituto con los temas del derecho urbanístico. Agradezco también a nuestras colegas de Lincoln, Janina Canesini y Mayra Hidalgo, quienes han estado trabajando para hacer posible este ciclo de webinarios ya hace algún tiempo y que también nos acompañan en el día de hoy. Bueno, mientras en los webinarios anteriores abordamos el estado del arte, los fundamentos y los temas emergentes del derecho urbanístico, en este webinar de clausura tenemos como objetivo avanzar en la discusión presentando dos temas que representan desafíos importantes para las ciudades y para el propio derecho urbanístico en la región de Latinoamérica. Vamos abordar el tema de los cambios climáticos, sus impactos sobre las ciudades y los esfuerzos para actualizar el derecho urbanístico en esta nueva coyuntura ambiental que tenemos en la región. Pretendemos reflexionar sobre cómo los instrumentos de planeación urbana precisan ser revisados para garantizar mitigación, adaptación climática a los eventos climáticos extremos. También hoy queremos formular una crítica del propio derecho urbanístico construído a partir de las necesidades y experiencias de Europa y de América del Norte para proponer una reflexión a los participantes del ciclo sobre la urgencia de construir y fortalecer un derecho urbanístico con raíces latinoamericanas y que responda a las necesidades y especificidades sociales, culturales, jurídicas y políticas de la región. Tenemos hoy, por lo tanto, la siguiente programación: cambio climático y desarrollo de instrumentos jurídicos urbanos para la adaptación climática urbana y descolonización del derecho urbanístico y contornos del derecho urbanístico latinoamericano para garantizar el derecho colectivo a la ciudad. Empezamos abordando el tema de cambio climático y desarrollo de instrumentos jurídicos urbanísticos para la adaptación climática urbana.
para hablar del tema. Yo tengo el gusto y todos nosotros aquí presentes tenemos el honor de recibir a nuestra querida primera expositora, la experta Melinda Maldonado, que es profesora en varias universidades, es consultora independiente, se ha desempeñado como profesora del Lincoln Institute en América Latina desde el año 2010 y su trabajo actual se enfoca en cómo los instrumentos urbanísticos pueden apoyar la acción climática, especialmente con soluciones basadas en la naturaleza. Otras áreas de especialización y trabajo son el derecho urbano comparado y los conflictos urbanoambientales. Melinda es abogada, tiene el título convalidado en Colombia, es de Argentina y fue convalidado en Colombia. También tiene un doctorado en estudios urbanos en Argentina, una especialización en Derecho Inmobiliario y Urbanístico en Rosario, Argentina, y estudios en Políticas de Suelo Urbano por Lincoln Institute of Land Policy en Panamá, un curso largo en 2007. Melinda querida, es un placer siempre escucharte y la palabra es tuya. Gracias. Bueno, muchas gracias, Betania y Laura, y agradezco al Lincoln y al IBDU por esta invitación y poder tener la oportunidad de estar hoy acá conversando con ustedes. Voy a acá compartir la presentación y me dicen si está ahí todo ok. Sí, Perfecto. Bueno, y también me voy a poner el cronómetro para hacer un buen manejo del tiempo. Entonces, la gran pregunta que vamos a tratar de responder es si el derecho urbanístico puede enfrentar el cambio climático. Y nos vamos a focalizar en algunos instrumentos, mecanismos y elementos jurídicos urbanísticos con especial foco en la adaptación climática. Les propongo esta estructura de presentación comenzando hablando algo muy pequeño de cambio climático porque no puedo asumir que ustedes estén todos en el tema de cambio climático porque es un webinario de derecho urbanístico, pero alguna introducción sobre la temática. Luego sí, el eje y el corazón de la presentación es el papel del derecho urbanístico frente al cambio climático y en nuestra región. Y finalmente, unas consideraciones generales. Entonces, comenzando por este primer punto, el cambio climático de las ciudades en América Latina. ¿Cuál es el panorama global? Simplemente destacar algunos elementos claves que provienen de consensos científicos que aparecen en muchos informes, sobre todo del IPCC. El primer punto es que no cabe duda que la principal causa del cambio climático es humana. Sobre esto hay total consenso científico. Y también que no vamos por buen camino para limitar el calentamiento global a 1.5, que es una meta que tenemos que lograr porque luego, pasado ese umbral, se complica mucho la vida en el planeta. Las emisiones han crecido globalmente, pero, acá hay dos peros, están desigualmente distribuidas. América Latina no es la región que más emite gases de efecto invernadero. Y además tiene diferentes fuentes, estructuras, así como en otras regiones del planeta, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en otras partes, la principal fuente de emisiones proviene de otros sectores de energía. En América Latina, la principal causa de estas emisiones es el cambio de uso del suelo. Y esto tiene mucho que ver cómo se producen las ciudades y cómo se expanden las ciudades. Un tema que es súper clave para nosotros es que las 2/3 partes de las emisiones provienen de las áreas urbanas. Y esto es muy importante porque la población urbana a nivel mundial es más grande que la población rural. Y esto es aún más grave en América Latina cuando tenemos una alta tasa de urbanización del 80% y en algunos países superan ese 80% como en Argentina, como en Brasil. Los impactos que estamos viendo a nivel global son más frecuentes y más severos. Sí, pueden decir siempre hubo lluvias, inundaciones, calor. Bueno, la diferencia ahora es que son más frecuentes y más severos. Y los impactos no son neutros. No todos
los territorios y las sociedades se ven impactados de la misma forma. Por eso hay desigualdades estructurales, informabilidad urbana y deficiente infraestructura que hace que esos impactos sean diferenciados. Y aquí dos mensajes claves. Primero es el rol fundamental que tienen las ciudades y los sistemas territoriales. Son parte del problema y también parte de la solución. Y el segundo mensaje es la urgencia de tomar todo tipo de medidas, de reducir emisiones, que es lo que hablamos en lenguaje climático de mitigación climática, de reducir la vulnerabilidad, que es lo que se conoce como adaptación climática, y también algo que va muy relacionado con la adaptación climática, que hoy se está tratando de alinear esos esfuerzos, es la gestión de riesgos de desastres. Ya sabemos que los desastres van a ocurrir y tenemos que ver cómo nos preparamos para eso y cómo gestionamos esos riesgos. Y ahora sí, al corazón de la presentación, que es cómo el derecho urbanístico puede hacer frente al cambio climático. Y primero esta pregunta, ¿qué tiene que ver el derecho urbanístico con el cambio climático? Y tiene que ver porque, por un lado, una regulación del suelo inexistente o deficiente puede agudizar las causas del cambio climático y acelerar sus impactos. Pero también porque el derecho urbanístico puede llegar a ser un instrumento estratégico para atacar las causas y para reducir sus impactos. Y para presentar algunas soluciones, quisiera mostrarlo a partir de unos elementos que para mí son claves desde el punto de vista de la planificación urbana y que nos puede llevar a una acción climática. Y estos elementos claves muchas veces no están atendidos seriamente por la legislación, por la regulación urbanística, y los podemos ver como problemas, como obstáculos, como 5 demasiados, que yo llamo de esta manera. Por ejemplo, la vigencia de los planes urbanos. Pueden ser esa vigencia demasiado larga o demasiado corta. Planes que son eternos, que no se actualizan, o aquellos que fácilmente se reemplazan. Una visión de futuro que puede ser demasiado optimista. Esto es, pensamos ese futuro de una manera muy positiva, pero eso puede ser un problema. Las técnicas urbanísticas que pueden ser demasiado urbanísticas, el enfoque que puede ser demasiado tecnocrático y el contenido de los planes que puede ser demasiado autoconclusivo. Ahora voy a mostrar algunas soluciones, aproximaciones para tratar de convertir estos obstáculos en oportunidades. Estas soluciones y aproximaciones no son recetas mágicas y están relacionadas a determinadas realidades, pero nos puede servir para pensar soluciones en nuestros territorios. Comencemos por el primer tema, la vigencia de los planes. En muchas legislaciones, los planes duran hasta que venga otro plan a reemplazarlo, o también son demasiado débiles y pueden ser tocados rápidamente por un cambio de gobierno. ¿Por qué este tema de la vigencia es importante? Porque el cambio climático, por un lado, exige adaptarse a contextos desafiantes, impactos de desastres, es decir, no pueden ser eternos, tienen que responder a necesidades actuales. Y por otro lado, hay aspectos de la planificación urbana que son tan claves que no podemos dejarlos librados a cambios constantes y a voluntades políticas. ¿Cuál es la solución? Regular estos aspectos. En algunas legislaciones estos aspectos suelen estar más regulados. Brasil, Colombia, por ejemplo, tienen regulado esto de la vigencia definida de los planes. La intangibilidad de los contenidos que son más relevantes, puede ser uno de ellos la clasificación del suelo y también la revisión parcial de los planes. El otro aspecto es la visión de futuro. Yo les decía que solemos tener esa visión muy optimista de ese futuro, que es lo que responde a un modelo deseado. Deseamos y miramos esa ciudad futura como sustentable, una ciudad turística, y vamos hacia allá, hacia ese futuro positivo, y todas nuestras medidas y objetivos apuntan a esa mirada de futuro positiva. Pero lo cierto es que el cambio climático introduce alta incertidumbre en la planificación urbana. Además, hay otras variables que se pueden llamar fuerzas impulsoras que pueden evolucionar de formas impredecibles. ¿Qué soluciones puede haber a esto? Ampliar esa mirada de futuro. Y no solamente tener esto que quizás la planificación climática
tiene, que es el modelo tendencial, si seguimos así vamos a este camino, o el modelo deseado que normalmente vemos en la planificación urbana, sino ampliar esa mirada, explorar distintos escenarios, describir esos escenarios futuros y ver cómo incorporamos ahí la incertidumbre. Pero lo más importante es formular objetivos y medidas que traten de apuntar a esos escenarios diversos, priorizando acciones transversales y robustas. Y hay un tema también sensible, que es que nuestra mirada al futuro occidental es generalmente lineal y hacia adelante, pero para otras comunidades, como puede ser para las comunidades indígenas, la visión del futuro puede ser distinta, puede ser circular. Entonces, ¿cómo incorporamos de una manera sensible esa cosmovisión del mundo que puede ser diferente para determinados territorios? Otro de los problemas es el de las técnicas urbanísticas, que pueden ser demasiado urbanas. En esto ha habido muchos cambios últimamente, pero a veces tenemos estas técnicas con una mirada solo urbana. ¿Por qué este tema es importante? Porque el cambio climático y todos los desafíos que implica requiere abordajes interdisciplinarios. Es clave abordar el territorio, no solo por lo que puede hacerse ahí, porque generalmente miramos ese territorio con su potencial, sino realmente con lo que puede soportar en base a la realidad. Y tener en cuenta que esas técnicas de cambiar ese territorio, esa vocación del suelo, puede tener un impacto muy importante y que para América Latina ese cambio de uso del suelo es la principal causa de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué soluciones hay? Hay diversas técnicas que pueden servirnos. Primero, tener en cuenta que cómo clasificamos el suelo urbano, rural, de expansión urbana, no solo tiene que mirar lo que se puede hacer ahí, sino realmente lo que hay. ¿Cuál es la infraestructura? ¿Puede soportar esto el suelo? Incorporarle esa perspectiva de cambio climático. También mirar que no solo hay que regular los derechos, que son esas facultades que se dan los propietarios en determinados suelos, según cada clase de suelo, sino también regular más y fundamentalmente los deberes. Luego, utilizar estas técnicas urbanísticas con racionalidad. Muchas ciudades habilitan suelo urbano de manera muy amplia, muy flexible, cuando esto debe regularse con más cuidado. Y también, ¿qué pasa si ese suelo que pensamos que se iba a urbanizar no se urbaniza? ¿Podemos tener alguna técnica para revertir? Y aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, en Cuba la ley Nacional de Cuba contempla esta posibilidad y reconoce que el cambio climático y sus impactos pueden ocasionar la creación de un nuevo núcleo urbano. Sí, esto que podría verse como una básica técnica urbanística de delimitación de los territorios puede incorporar acá esta perspectiva de cambio climático. También la clasificación del suelo en base a ecosistemas estratégicos. Colombia tiene unas definiciones en la ley nacional de qué se entiende por cada clase de suelo, pero a la hora de pintar ese territorio, los municipios en Colombia pueden tomar esas decisiones en base a determinada información. Acá el caso de Santa Marta lo hizo considerando los ecosistemas estratégicos y a partir de ahí pintó y estableció cuáles son esas clases de suelo. También, y esto se ve mucho, la zonificación con criterios ambientales, ecológicos, hidrológicos de riesgo. Por ejemplo, en Uruguay comenzaron los municipios a hacer planes de riesgo hídricos, como acá tenemos uno de Paysandú, y a partir de ahí muchos municipios también lo empezaron a realizar. Hoy es obligatorio que los municipios tengan estos planes de riesgo hídrico. Otro caso en Santa Fe, no porque Santa Fe tenga la ciudad por encima una regulación que obligue a hacer zonificación hídrica. Argentina es un caso particular, donde no todas las provincias tienen una regulación marco, pero Santa Fe, que lidia con el tema de las inundaciones, hizo una regulación específica de zonificación hídrica. Y un caso muy atípico, muy particular en San Marcos Sucre, en Colombia, donde en el plan básico de ordenamiento territorial vemos un plano de usos del suelo para tiempo húmedo y un plano de uso del suelo para tiempo seco. Y acá también una técnica urbanística bastante inusual, o por lo menos no la he visto mucho en América Latina, y que la contempla la ley de República Dominicana, donde es posible pensar que
hay un suelo que es urbanizable y que eso no es totalmente limitado en el tiempo. ¿Qué ocurre si esas obras de urbanización no fueron ejecutadas en un determinado tiempo? Si son ejecutadas, se convierte en suelo urbano, pero si no son ejecutadas, vuelve a ser suelo no urbanizable. Y esto es interesante considerando esta particularidad de América Latina de que la principal causa de gas de efecto invernadero es el cambio de uso del suelo. El otro tema, el otro problema de demasiados es que el enfoque muchas veces es demasiado tecnocrático y alejado de las comunidades. Y esto es importante porque son las comunidades quienes conocen mejor sus territorios, sus riesgos y también han desarrollado prácticas para enfrentar riesgos y impactos climáticos que hoy los podemos llamar así. Podemos llamarlos adaptación climática, pero seguramente esas comunidades no los llaman de esa manera. Incorporar a estas comunidades y a estos actores es fundamental para tener soluciones contextualizadas y que respondan a necesidades reales. ¿Cuál es la solución? Es simplemente garantizar una participación efectiva de comunidades en todo el proceso de planificación. Solamente unos ejemplos para pensar la importancia de esto y la sensibilidad que tiene este aspecto. En Santa Marta, Colombia, el POT, cuando se aprobó, incorporó por primera vez en Colombia una categoría ancestral indígena que es la línea negra. La línea negra no es una línea, sino es todo un espacio, todo un territorio que está bordeado por puntos sagrados, que ahí los pueden ver en color rojo, y que en su conjunto hacen un territorio sagrado para 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, que excede al territorio específico del distrito de Santa Marta y que involucra otros departamentos. Fue Santa Marta con su POT quien trajo esta línea negra al plan de ordenamiento territorial y creo que esto dispara un montón de reflexiones importantes. Una cuestión importante, bueno, acá aparece, van a ver el POT que dice Sistema Cultural Ambiental Ancestral. Sí, además hay una mezcla, digamos, de lo ancestral, de lo cultural y de lo ambiental. Lo que me resulta muy interesante de este caso es que la línea negra, primero, es el resultado de un conflicto muy largo, muy judicializado, donde los pueblos necesitaban esa protección contra distintas amenazas, amenazas de la minería, del conflicto armado, incluso de la infraestructura militar que estaba localizada para enfrentar ese conflicto armado, la deforestación, el avance de la urbanización, y en distintas instancias hubo distintas demarcaciones de la línea negra hasta que lograron una que dejaron satisfechos los pueblos indígenas porque fue participativa. Pero hay algo bien interesante porque para nuestra cultura occidental nosotros hablamos de ordenamiento territorial como si el territorio requiriera, fuera necesario que sea ordenado. Para los pueblos indígenas esto no es así. El territorio ya tiene un orden natural que está dado por la montaña, por las aguas, por las rocas, y ahí ya hay un choque de perspectivas de la manera de ver el mundo, ¿sí? De una perspectiva indígena y una perspectiva normativista. Y esto también nos llama a este diálogo y las dificultades y desafíos de un diálogo intercultural importante para el derecho urbanístico. Y otro tema muy importante es que esta línea negra también se basa en una ley de origen que no está escrita, contra una ley escrita. Entonces, este enfoque que tenga sensibilidad cultural es muy importante y desafía mucho al derecho urbanístico. También otros saberes y otras prácticas son importantes en esto del enfoque. Simplemente para citar otro caso, una zona de desarrollo sustentable en el plan director de Recife hablan dentro de sus directrices la protección de comunidades tradicionales y sus saberes. Esta zona está conectada con cuerpos de agua. Me parece muy interesante que reconozca esto porque incluso la manera de habitar los territorios en zonas más cercanas a cuerpos de agua son diferentes. ¿Sí? Las moradías, las viviendas son diferentes. Entonces, reconocer esas diferencias y tener esa sensibilidad cultural es muy importante para el cambio climático y también para el derecho urbanístico. Y el otro problema que les decía finalmente, el último problema es que el planeamiento urbanístico puede ser demasiado autoconclusivo. Esto se puede ver de dos maneras. Primero, que no tiene conexiones con otros planes
y por otro lado, que no tiene herramientas de gestión, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque si no articulamos políticas, no podemos lograr una eficiencia de recursos, una gestión del conocimiento en la innovación y no podemos tener respuestas coherentes y coordinadas. Y por otro lado, porque sin herramientas los objetivos no se logran simplemente. ¿Qué soluciones hay? Dos tipos de soluciones. La primera es conectar el planeamiento urbano con el planeamiento climático, que es fundamental, pero también con reducción de riesgos y con otros planes, porque en estos temas que son tan transversales, tan multidisciplinarios, es importante conectar con planes de espacio público, de movilidad, de obras públicas, tener esa mirada amplia para conectar políticas y hacerlo más eficiente. Y por otro lado, desarrollar, regular e implementar herramientas de gestión y financiamiento. Con respecto al primer punto, mostrarles algunos casos, debe haber muchos más, pero hay dos casos que me gustan mucho. Uno es en Quito, donde al mismo tiempo se estaba trabajando con la planificación climática y con la planificación urbana, no porque fue pensado de esa manera, sino porque casualmente los equipos estaban trabajando en estos planes. Pero aprovecharon esa oportunidad y empezaron a compartir esa información, de manera que la información climática nutrió la planeación urbana que tomó esos conceptos de riesgos climáticos para clasificar el suelo. Y además muchas de las soluciones y muchos de los instrumentos de gestión de suelo del Plan de Uso y Gestión del Suelo de Quito tienen esa mirada de cambio climático y también específicamente de soluciones basadas en la naturaleza. Esta conexión también se ve en Bogotá, donde casi también temporalmente bastante cercano el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Acción Climática fueron formulados. El POT reconoce el tema climático como una emergencia climática y aborda este desafío en sus disposiciones. Y finalmente, el otro punto que mencionaba, que el planeamiento es demasiado autoconclusivo, también tiene que ver con que no desarrolla herramientas de gestión para implementarlos. Y este tema es fundamental, ¿sí? Porque nosotros para implementar medidas de adaptación y de reducción de riesgo tenemos que saber dónde implementarlas, para qué y con qué recursos, ¿sí? Y esto requiere un marco jurídico sólido atrás, ¿sí? Y sobre todo contar con fuentes de financiamiento. Y acá hay un problema muy grande, que es que no hay dinero. Y primero decir que generalmente la financiación ha ido a la mitigación climática. Segundo, que muchos municipios tienen muchísimas dificultades para poder postular quizás a proyectos, a fondos internacionales, incluso nacionales, por faltas de capacidades institucionales. Y otro tema que es muy importante en América Latina es que los desastres, los impactos ocurridos quitan mucho dinero de esa bolsa disponible para medidas de adaptación, ¿sí? Porque hay que atender el postdesastre. Entonces, tenemos menos recursos para pensar en la prevención. Y aquí surge la importancia del financiamiento climático. Dentro del financiamiento climático hay muchísimas fuentes de financiamiento climático, pero nosotros vamos a localizarnos, a focalizarnos en un grupito de estas fuentes de financiamiento que son los instrumentos basados en suelo o instrumentos de recuperación de plusvalías. Y ahí simplemente para decir algunas características, son instrumentos que están conectados con el suelo, que tienen como dos principios, dos bases que legitiman su uso. Uno es el aumento del valor del suelo ocasionado por la acción pública, por obras públicas o por acciones públicas urbanísticas, como la normativa urbana. Y también que otra de las fuentes o las bases que legitiman el uso es la reducción de las externalidades negativas que se tratan de minimizar por este desarrollo urbano. Estos instrumentos pueden ser utilizados para distintos objetivos. Dentro del Lincoln, hace varios años venimos estudiando cómo estos instrumentos se pueden orientar para la acción climática. Estos instrumentos son, por un lado, instrumentos de gestión porque nos permiten responder a la pregunta ¿cómo hacerlo? Y también de financiación porque permiten responder a la pregunta ¿cómo pagarlo? Para eso voy a mostrar un
cuadrito muy sintético de instrumentos clasificados teniendo en cuenta una taxonomía con la que Lincoln trabajó y con OCDE, y tienen esto está publicado en un compendio global de recuperación, de instrumentos de recuperación de plusvalías, simplemente para organizar un poco los instrumentos. Esto no quiere decir que tenga que ser de esta manera, pero es a modo de presentación y de organización. Uno de esos instrumentos son los tributos para financiar infraestructura o servicios públicos. ¿Qué tipologías hay dentro de estas categorías? Las contribuciones por mejoras o por valorización, que es un tributo vinculado a a obras públicas que generan valorización. Este instrumento es muy tradicional en muchos países, como en Argentina, en Colombia. En Colombia ha cumplido más de 100 años este instrumento. En otros países tienen distinto tipo o grado de uso, pero es un instrumento con gran potencial para financiar obras, sobre todo en zonas donde hay capacidad contributiva. ¿Qué puede financiarse? Parques, mejoramientos de aceras con infraestructura azul y verde, la descanalización de arroyos. Son obras públicas y muchísimas obras públicas pueden hacerse con esta mirada de cambio climático. Las tasas por servicios públicos también son tributos vinculados a un servicio público. Y dentro de esa, por ejemplo, la recolección de residuos puede ser vista como una medida que apunta también a la mitigación climática. Todo lo que tenga que ver con residuos tiene ese sentido. La tasa por mantenimiento de desagües pluviales, que quizás no es tan usual en muchos municipios, pero puede ser considerada y algo interesante para explorar un poco más. Lo que vemos mucho en la región es la reducción del impuesto predial con objetivos climáticos. Esto es, las conductas positivas que haga el propietario de un predio permite bajar ese tributo. En mi manera de verlo, y personalmente yo opino que no es quizás el mejor instrumento, considerando que en América Latina generalmente estos tributos no están muy bien actualizados o quizás actualizados catastralmente. Entonces, reducir esa base de esos recursos que son regulares puede no ser la mejor medida. Quizás sí es una buena medida para que sea temporalmente y para cambiar ciertas conductas, pero habría que evaluarse su efectividad en el largo plazo. Pero también hay otros tributos o impuestos prediales que tienen un valor adicional que a veces se utiliza para finalidades específicas, como es, por ejemplo, uno que creo que estaba en la ciudad de Durazno, en Uruguay, que apuntaba a tener fondos para un fondo de contingencia, ¿sí? Y hay otros casos así similares. Otro de esos tipos de instrumentos son las obligaciones de desarrollo, que quizás son más conocidas como estándares constructivos, urbanísticos básicos. Lo que importa es que estos instrumentos están vinculados a una capacidad básica edificatoria. Como contraprestación a esa capacidad edificatoria, se puede exigir algunas soluciones específicas en el predio, como factor de permeabilidad, dispositivos para capturar agua de lluvia, energía renovable, ventilación, etc. También las sesiones urbanísticas permiten o entran de esta tipología, pero acá las soluciones ya no quedan en el predio porque son sesiones de suelo que pasan al espacio público. Pero se pueden incorporar medidas climáticas como los SUTs. Y el fideicomiso de agua, que es una tipología, un instrumento que aparece en el POT de Santa Marta, bien interesante, y otros que se pueden llamar como impactos o impact fees y tienen distintos nombres. Eh, la siguiente tipología, son 5 tipologías, es las cargas de desarrollo, que ya es parecido al anterior, pero se trata o se vincula con aprovechamientos adicionales. Acá se habla de derechos adicionales de construcción, venta de derechos, transferencias de derechos de construcción. Tienen una mayor complejidad y no tienen tanto uso o implementación como el anterior, pero son instrumentos bien interesantes porque permiten lograr medidas redistributivas que quizás no están en el predio o no apuntan solo a la ciudad formal, como les mencionaba, de los tributos. Y en este caso, la otorga onerosa de derecho de construcción en Brasil o la concesión onerosa de derechos en Ecuador, que permiten capturar dinero y utilizar ese financiamiento para obras con fines distributivos donde podría haber estas medidas climáticas. Y la transferencia de derechos de construcción que permiten compensar restricciones ambientales, que es la tipología más usual,
pero también adquirir suelo estratégico, como aparece ahora en la normativa de Bogotá, y está vinculado a suelos estratégicos, por ejemplo, en cerros orientales en Bogotá. Otra tipología es los reajustes de terrenos, donde ahí no hay quizás tanta práctica. En América Latina se conoce como reajuste o englobe parcelario, pero presenta grandes desafíos, sobre todo a nivel registral. Y ahí encontramos englobamientos para mejorar patrones de consumo, de uso de suelo, relocalización con población en zonas de riesgo, que es muy interesante. Aparecen muchas de estas normas en la regulación agraria, y habría que pensar cómo le metemos esta mirada climática. Y hay un caso que es quizás bastante antiguo, pero es uno de los ejemplos que siempre hablamos de reajuste de terrenos, que se utilizó en la reconstrucción post-desastre en Armenia, en Colombia, y en Nueva Brasilia específicamente, y un estudio sobre el uso de este instrumento para reconstrucción post-desastre en Chile, pero que no ha sido implementado. Y finalmente la gestión estratégica del suelo, que engloba muchísimas variantes de compra, venta, arrendamiento de tierra, fideicomiso colectivo de la tierra con derecho superficiario, y quizás acá sí hay muchas experiencias de bancos o carteras de tierras que pueden servir para proyectos de infraestructura, pero también para provisión de vivienda a desplazados climáticos. Son muchísimos los instrumentos que mencioné. Podríamos hablar un montón de cada uno de ellos, y hay ejemplos también. Para cerrar las consideraciones finales, simplemente decir que el cambio climático exige respuestas integrales y eficaces, donde las ciudades tienen un rol clave, eh, y en América Latina, que con esta alta tasa de urbanización, es importante tener en cuenta ese aspecto de las ciudades. El derecho urbanístico aparece muchas veces subestimado, pero tiene un grandísimo potencial de contribuir a la reducción tanto de las causas como también de los impactos del cambio climático. Pero por supuesto, cuando busquemos esas soluciones, hay que anclarlo siempre en las realidades de cada territorio y dando respuestas diferenciadas incluso dentro del mismo territorio, porque no es lo mismo cuando pensamos soluciones en la ciudad formal o en asentamientos informales. Y también cuando hay diversidades culturales, sociales y ambientales. Las soluciones requieren marcos jurídicos institucionales que las sostengan. ¿Sí? Es muy importante tener muy buen marco jurídico. Estos instrumentos sueltos en la legislación sin un buen plan urbano no es la mejor opción. Y por supuesto, la transformación requiere voluntad política, articulación multiescalar y participación social. Y ahí les dejo para compartir también simplemente unas investigaciones, que dos de ellas hicimos inicialmente con apoyo del Instituto Lincoln, vinculando el derecho urbanístico y los instrumentos urbanísticos y tributarios para enfrentar el cambio climático. También mencionarles este compendio global de instrumentos de recuperación de plusvalías, que está abierto al público, y lo hizo Lincoln con OCDE. Otra publicación donde pueden ver un poco de esto de planificación y gestión para el cambio climático, y otras publicaciones específicas donde hay guías de recuperación de plusvalías urbanas para financiar SBN en distintas ciudades del programa Nature for Cities, que están en la página de Citiadat, y próximamente una publicación donde hablo de este tema global de manera general de estos instrumentos dentro de este trabajo, y donde equipo del Lincoln participaron en la revisión de esta publicación, que pronto va a salir. Y bueno, dejo acá un momentito el QR, así, y agradezco su atención. Muchísimas gracias, Melinda. Esta mujer es impresionante. Habló exactamente en el tiempo, en media hora. Melinda, fue una exposición excelente. El tema es muy actual, los ejemplos muy interesantes. Y creo que tú has planteado cuestiones muy importantes para la reflexión aquí colectiva al respecto del tema, como por ejemplo la necesidad de reconocer las diferencias culturales de las poblaciones al proponer soluciones ahí en la planeación urbana, y eso tiene puntos de contacto con la exposición que va a hacer ahora
Paulo Romero. Quiero decir a la asistencia que ya tenemos más de 90 personas en la sala. A mí me gustaría también avisarlos que ustedes pueden participar del webinario, pueden escribir preguntas a nuestros expositores ahí en este dibujito que está ahí abajo en la pantalla, con preguntas y respuestas. Y en el momento del debate pasaré las preguntas a ellos. Ya tenemos ahí unas preguntas a Melinda, que ya puede mirarlas por ahí. Y Melinda, agradezco muchísimo por tu exposición y bueno, ahora paso de inmediato a nuestro segundo tema de hoy, que es el tema de la descolonización del derecho urbanístico y contornos del derecho urbanístico latinoamericano para garantizar el derecho colectivo a la ciudad. Para hablar de un tema tan instigante para la comunidad latinoamericana, tenemos el honor de recibir el experto Paulo Solani Romero, que es abogado, doctor en Derecho Económico, Tributario y Financiero por la Facultad de Derecho de la Universidad de São Paulo, máster en Derecho Urbano y Ambiental por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, fue investigador del Instituto Polis, que es un instituto que trabaja con políticas públicas y asesoramiento. Es investigador sênior del Lab Ciudad, que es el Laboratorio del Espacio Público y del Derecho a la Ciudad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo. Fue investigador doctoral del Instituto de Investigación Económica Aplicada de Brasil y actualmente ocupa el cargo de director general del Instituto Brasileño de Derecho Urbanístico, que es una de las instituciones que está promoviendo este ciclo de webinars. Y además es un grande amigo. Y Paulo Romero, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Paulo va a hablar en portugués, pero su presentación encuentra-se en español para garantizar una presentación bilingüe y que pueda ser así, para que pueda ser perfectamente comprendido por los muchos hispanohablantes que nos acompañan en esta noche. Paulo, muchas gracias por aceptar la invitación. La palabra es tuya. Boa noite, Betânia. Eu que agradeço. Queria começar agradecendo ao Lincoln e à Laura Mulari pela parceria, né? Hoje, assim como palestrante aqui, vim conversar, então agradecer também o convite, né, Laura e Betânia. Eu queria, acho que antes de começar, falar realmente esse final de webinário nosso tá muito interessante. Eu sabia que a Melinda ia falar coisas que teriam contato com a minha fala, e de fato tem, né? Porque acho que a questão, muito do que eu vou falar, embora eu vou fazer uma volta ao passado, né? Porque vamos falar da cidade disciplinar, de entender o que é o direito urbanístico e sua estrutura, suas raízes, para tentar desconstruir o discurso unitário do direito urbanístico. Mas muito disso tem reflexo nessas questões, né, dos enfoques demasiado otimistas, demasiado tecnocráticos e demasiado urbanos também, acho que principalmente, né? Quando você falou técnicas demasiado urbanas, acho que tem um contato muito grande, porque, claro que a discussão da adaptação climática, principalmente, passa por a gente entender que cidade é essa que a gente construiu. Então, é sobre essa cidade que eu vou estar meio que falando, que é a cidade não só disciplinar, né, digamos, herança da colonialidade, mas também a cidade fábrica, a cidade funcionalista, que tenta mascarar, né, essas disciplinas e esse exercício do poder disciplinar. Então, o que eu vou tentar trazer assim, um enfoque sobre a descolonização do direito urbanístico, é um grande desafio, mesmo contemporâneo, mas que é um desafio estrutural, né, do direito urbanístico,
para até tratar essas questões de emergência climática de uma maneira talvez mais profunda, mais a fundo. Eu acho que é muito interessante que a gente se encontrou aqui hoje, por conta disso. Essa reflexão não é só minha, né? É uma reflexão que parte de uma reflexão muito pessoal minha, dessa coisa da desconstrução do discurso unitário do direito urbanístico como uma ciência da boa ordem, né? Essa coisa que a gente conhece, mas que eu vou trazer aqui em detalhes. Mas tem muito de aprendizados com a coluna, né? Tecendo Territórios e Democracias, do IBDU, que é uma coluna elaborada por mulheres negras e racializadas, que fala sobre a vivência na cidade, sobre como que é essa vivência na cidade, e também muito aprendizado em eventos, em congressos do IBDU, e principalmente no último congresso que aconteceu em Salvador, que a gente teve uma mesa específica sobre isso com o professor Samuel Vida, que é da Universidade Federal da Bahia, que também tem alguns elementos que eu trago aí desse aprendizado. Então, não é uma coisa, né, só minha. Então, eu vou começar, vou compartilhar uma apresentação para tentar ser o mais sistemático possível, embora o tema nem sempre permita, né, por causa da sua dificuldade, e a gente tentar, então, falar em meia hora. Deixa eu já botar um pouco menos aqui. Pronto. Então, o que eu vou estar tratando aqui, como eu falei, sobre descolonizar o direito urbanístico, ele passa por entender como que essa crença sobre a cidade que a gente tem hoje foi construída, né? Porque a ideia sobre cidade que a gente tem, que a Belinda falou sobre o normativo e o tradicional, né? Com comentário lá sobre como os indígenas veem o território, como a gente vê o território. Então, isso tudo é socialmente construído, né? Não é uma coisa que ela nasce da racionalidade, do esforço da racionalidade humana, como alguns fazem parecer. Então, eu vou falar sobre... E vou falar muito sobre o papel do direito na contribuição para a dominação dessas formas, né? Para a imposição dessas disciplinas, para diluir o caráter normativo do direito urbanístico e assim por diante. Vou falar, então, muito sobre essa cidade, né, que se forma, né, a partir desse pensamento, de onde vem esse pensamento, que é um pouco para a gente tentar realmente desconstruir o discurso unitário do direito urbanístico, como que isso se funde, né, com a teoria da soberania, e forma o direito público, né, como um discurso árbitro, né, aparentemente neutro, para impor essas disciplinas, e falar um pouco da cidade que resulta do direito urbanístico brasileiro, né, mas contemporâneo também, mas o que eu falo muito de uma visão muito do Brasil, né, de uma experiência daqui do Brasil, que tem uma experiência com um regime de escravidão muito profundo, até mais profundo do que muitos países, foi o último país que formalmente terminou a escravidão, mas que continua, né, com todos os mecanismos, né, e principalmente a manutenção da população negra sem ter o acesso à terra como forma central de exercício de dominação, de manter os efeitos da escravidão permanecerem no tempo. Então, eu vou falar um pouco, daí, por fim, falar sobre o racismo institucional no direito urbanístico, o necessário deslocamento epistemológico e o direito à cidade e a descolonização do direito urbanístico. No final, vou propor assim, uma volta ao princípio para a gente repensar mesmo desde o início o que são as cidades, né? Essa pergunta, o que é uma cidade, né? O que é, e acho que vai passar por uma, já está até em alguns slides aqui, mas adiante que essa questão que a Melinda trouxe do urbano-rural, essa dicotomia é uma questão já muito problemática para nós, né? Para definir essa cidade e essa futura adaptação e tal. Então, e para que isso serviu, para que isso serve? Então, vamos lá. Para começar, a ideologia jurídica como instrumento de dominação. O direito, ele contribui para formular a ideia que as classes dominantes têm sobre cidades, né? E sobre o urbano. E a nós, né, juristas, como
policiais, né, das perfeições, a gente, em geral, não tem o direito, ele não tem muita capacidade de discutir, questionar a ação estatal, no caso, as técnicas do urbanismo de intervenção no meio, né? O direito urbanístico, ele nasce como um direito e tanto as suas normas como principalmente a sua doutrina, ela nasce muito mais para legitimar uma ação que já ocorre, uma coisa que já está acontecendo no território, do que questionar essa ação ou fazer uma discussão. O direito, ele serve, né, por assim dizer, para diluir o caráter questionador das coisas na sua gênese. Então, se a gente lá no início discute qual é a melhor cidade para nós, por que eu preciso de uma cidade com uma casa própria, burguesa, unifamiliar no lote, isso é uma coisa que não se discute mais. Por quê? Porque o direito impõe, né, contribui para fazer esse padrão e transformar ele numa norma que inclusive o direito tem uma aversão ao novo e tem uma dificuldade de tematizar coisas novas e em geral, vai mantendo as coisas no tempo, né? A gente tem o Brasil, ele passou por uma grande discussão pública sobre o direito urbanístico, o direito à cidade, mas o plano diretor e o zoneamento funcional continuam sendo digamos, os instrumentos fundamentais de gestão do território ainda hoje por aqui. E o direito tem um papel importante nisso, né? Porque ele transforma esse discurso dessas técnicas do urbanismo em norma jurídica. Então, ele faz isso se manter no tempo. E mesmo assim, né, a gente não discute o saber que está por trás da norma jurídica, né? A norma jurídica, como promessa da modernidade, ela se apropriou do que ela chamava das ciências humanas. Ela achava que as ciências humanas iam dar todas as respostas para o direito. Para o quê? Para a organização social. No entanto, a gente sabe que o urbanismo e todas as ciências humanas, elas têm uma finalidade, elas são uma praxeologia, elas são ao mesmo tempo uma técnica de intervenção na realidade e elas participam ao mesmo tempo intervindo, descrevendo e definindo uma norma. Então, elas são ao mesmo tempo descritivas e normativas. Então, elas não podem essa análise epistemológica não pode dissociar o urbanismo como ciência de uma técnica de aplicação. Compreende? Essa falácia que nos foi contada, da ideia de um urbanismo como científico, neutro, né, principalmente, ele não se sustenta numa análise profunda de qualquer ciência humana, que são essencialmente normativas e que não evoluem com o esforço da racionalidade humana, mas sim com o controle e o conhecimento sobre os corpos humanos, sobre o homem. Primeiro sobre o indivíduo, depois sobre as populações, né? Quando isso vai se sofisticando. Então, a gente, claro, isso tudo está na obra do Foucault, muito bem descrito, que eu vou tratar um pouco aqui. Mas é importante dizer que toda ciência humana ela tem um caráter normativo. Ela não são um esforço da racionalidade humana que passa a compreender melhor o homem. E o urbanismo assim, da mesma forma funciona desse jeito, né? Ele se reivindica científico. Peraí. Ele se reivindica científico. A ciência do urbanismo ela nasce no final do século XIX, né, se autodenominando como ciência, mas remonta a questões muito mais antigas, da ideia do idealismo, né, da ideia da utopia, do urbanismo utópico e tal. E como alguns, e aí o mais importante de entender sobre esse urbanismo científico para o nosso debate da descolonização do direito é que ele estabelece o seu saber
a partir da ideia de um homem tipo universal, como se nós fôssemos iguais em todo tempo e em todo lugar, e livre da luta de classes e do colonialismo, por exemplo, né? das relações coloniais que perduram, que permanecem, que se sedimentam até hoje na nossa forma de pensar a cidade também, né? Porque essa ideia da cidade funcional, circular, trabalhar, morar e ter lazer, que na verdade é consumir, né? Na cidade do século XX, é uma cidade que não é baseada numa cidade fábrica, numa cidade máquina, numa cidade eficiência, que vem com esse discurso científico para realmente desmascarar as técnicas disciplinares que tinham por trás da produção do espaço urbano e da regulação do espaço urbano. É importante, tanto para a teoria do direito como para a teoria do urbanismo, é importante essa relação, né? Essa relação e essa possibilidade de regular o território. Agora, é muito claro, né, para vários autores, no caso aqui eu estou citando a François Chouet, que tem a regra e o modelo sobre a teoria da arquitetura e urbanismo, que vai mostrando como esses modelos são totalmente idealistas, como não tem uma ciência de fato por trás, e que a própria linguagem do urbanismo é imperativa e restritiva, né? As propostas do urbanismo para as cidades, elas são limitantes, né? Limitar o uso, limitar isso, não, nunca, né? É sempre restringir e limitar. A sua linguagem, ela né? Uma abordagem, e ela também nós, no debate da descolonização do direito urbanístico, é muito importante, porque quando você traça o dentro e o fora da norma, você passa a permitir a estigmatização dos territórios da pobreza e os territórios, a chamada cidade negra, apontada pela primeira vez pelo Fanon, né, um dos primeiros teóricos, né, da questão colonial, que entendeu como a cidade negra era tratada diferente, né, da cidade branca nas Antilhas e no Caribe, e assim e discorreu sobre esse assunto. Então, a forma de tratar a cidade negra ou os espaços da pobreza que classificam os territórios em ordem, desordem, normal e anormal, saudável e não saudável, traz uma ideia de cidade patológica, doente, que precisa de uma ordem. Elas são, né, uma forma de trazer um discurso para impor uma disciplina, né? Daí, neste caso, o direito urbanístico, quando se apropria, né, de todas esse saber, né, esse saber do urbanismo que foi produzido na Europa e trazido pelo menos para o Brasil no final do século XIX, mas que tem um grande esforço nas décadas de 30 e 40 do século passado para fazer que isso realmente entre nas departamentos públicos, nas academias, para que isso seja conhecido e refletido e seja corrente no Brasil, determina uma única forma de apropriação do espaço. E determinar uma única forma de apropriação do espaço é uma forma velada de determinar uma única forma para as relações sociais, que são quais, no caso dessa cidade? São capitalistas, né? Uma cidade que determina a circulação, o trabalho e o consumo. Eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas por hora é isso. Sobre o urbanismo científico, aqui eu só trouxe duas citações, eu não vou me discorrer muito sobre isso, que é uma da François Chouet e outra do Marcelo Lopes de Souza, que é um geógrafo da UFRJ, aqui da Faculdade Federal do Rio de Janeiro, que estudam com profundidade o caráter científico ou não, a epistemologia do urbanismo. E eles vão mostrar que o urbanismo muito mais, que a ideia de urbanismo científico é muito mais uma proteção contra o imaginário, mas
não permite, né, eliminar o arbitrário, nas palavras da Chouet, e o Marcelo Lopes de Souza vai mostrar que mesmo as abordagens semi-apriorísticas, a observação do real e a coleta de dados, elas fundamentam ajustes em princípios, diretrizes normativas que existem e que, na verdade, também não cumprem os requisitos de uma investigação científica rigorosa e têm a intenção apenas de mascarar uma proposta de cidade, uma proposta de cidade já idealizada, já projetada, né? Já pensada anteriormente. Nesse caso, né, é muito importante que tanto a própria crença cientificista do direito urbanístico, como a sua crença no cientificismo do urbanismo, faz com que o discurso jurídico, né, cumpra esse papel de dissociar uma teoria de aplicação e faz Tá falhando um pouco a tua internet, Paulo. a aplicação dessa... Voltou agora? Voltou? Voltou? Siga. O direito vai tratar, né, o urbanismo como uma evolução da ciência, uma maior capacidade civilizatória, quando por trás tem todos os mecanismos disciplinares que foram muito bem mostrados, né, pelo Foucault em várias obras suas, mas principalmente Segurança, Território e População, que vai mostrar que o objetivo da cidade colonial, né, no caso, era o disciplinamento dos corpos, o disciplinamento dos pobres, e fazer uma grande regulamentação em todo o reino. Então, quando o exercício do poder disciplinar, o urbanismo ele tem como objetivo implementar o poder disciplinar nesse momento da história das cidades, da formação dessa cidade nesse momento, né? E é uma cidade que a gente herda aqui, né? E que, claro, depois vem todo um discurso da cidade fábrica, da cidade eficiente, do funcionalismo, depois hoje da cidade neoliberal, da cidade empreendedora, da cidade personificada, que tem muito a ver, Melinda, eu imagino, com os discursos optimistas, né, dos planos diretores, porque esse excesso de positividade é uma característica do neoliberalismo, né, da mentalidade neoliberal. Então, mas voltando aqui, para não me perder muito na apresentação, embora... E aí, por que o direito urbanístico é importante nesse cenário, né? E por que é importante a gente pensar na sua descolonização? Porque é um direito urbanístico, né, de alguma forma, ou, na verdade, o direito público, que vai, embora o exercício do poder e a sua justificativa, elas fossem em termos do discurso do soberano, da soberania, do poder absoluto, de restringir o poder absoluto, toda a ideia lá que tinha o Hobbes, né, o inimigos do Hobbes, né, e da ideia do homem, o lobo do homem, não era o poder soberano que se exercia mais, sim o poder disciplinar, segundo Foucault, uma das grandes invenções da sociedade burguesa, né? Mas existe uma incompatibilidade entre essas normalizações disciplinares e a teoria da soberania, porque a vontade do soberano não mais serve para justificar a imposição dessas normas, né? Então, para isso, para isso nasce, né, principalmente a final do século XIX, um direito público que se articula em torno da teoria da soberania, ou seja, que tem o Estado como, né, o grande detentor do poder, mas que tem o discurso, que nasce um discurso árbitro, né, das ciências humanas, o discurso que é pretensamente neutro, científico. Então, o direito e o urbanismo se fundem, né, o direito urbanístico,
para dar uma ideia de um urbanismo ao mesmo tempo justo e verdadeiro, compreende? Ao mesmo tempo justo e verdadeiro, justo por causa de todo, porque ele é norma, porque ele é uma norma jurídica, então por isso ele é, por excelência, justo, próximo da justiça, correto, e ao mesmo tempo verdadeiro, porque ele é uma ciência. Quando a gente sabe que nem o urbanismo é uma ciência e nem o direito é justo, na verdade, mas os então, o Estado, essa ideia, né, que está em todos os manuais de direito urbanístico, essa ideia de que o Estado, ante o individualismo do ser humano, é invocado para atuar pelo bem-estar por meio da aplicação dos princípios da ciência do urbanismo. Essa é uma ideia civilizadora que passa para nós aí no direito urbanístico dessas duas questões. Aí, aqui um pouco, e qual é o direito urbanístico e a sua visão de cidade, né? Um pouco tentar sistematizar. Deixa eu ver quanto tempo já foi. Tá. Vou ter que correr um pouco. Exato. Vou ter que correr. Mas vai Estamos dar tempo, contando vai aqui dar o tempo. tempo, Vamos vai dar lá. tempo. O direito urbanístico é a sua visão de cidade que oculta as imposições das disciplinas, né? Eu vou ser bem breve aqui, né? Que quem cidade está presente no direito urbanístico. E que cidade a gente quer, de fato? E se é mesmo uma cidade que a gente quer? Porque acho que quando a Melinda faz esse questionamento, né, que teve sobre a linha negra, todos esses passos, que cidade, no sentido que cidade a gente quer, porque a cidade tem uma forma, já uma ideia muito arraigada do século XX. Ou a gente rompe com isso, ou a gente tem que buscar outra coisa. É um pouco, né, eu acho que a gente tem que ampliar o pensamento. Então, essa cidade, ela traz uma ideia de modernidade, uma concepção da era industrial como ruptura histórica. É assim que vai se formulando as crenças, né? A ideia de uma cidade eficaz para ser moderna, a aplicação de uma regra unitária, a crença na aplicação da razão, a reprodução da imagem do homem tipo universal da Carta de Atenas, né? Ou seja, uma cidade funcional que imponha uma cidade de circulação do trabalho e do consumo, ou seja, uma cidade basicamente capitalista, e uma cidade funcional, e aí, né, o Melinda, que dialoga com essa ideia do otimismo, tal, mas é uma cidade muito desenvolvimentista. A tua internet está com um Nos problema planos também, Paulo. diretores Está com delay. brasileiros, isso aparece. Oi? Não, a tua internet ela está com um problema também. Mas, enfim, siga aí, vamos concluir. Aham. Tá. E aí uma cidade, então, desenvolvimentista, que, né, eu acho que tem como elemento central, aí uma coisa que a descolonização de direito urbanístico passa para entender que a repressão aos modos de vida passou pela legislação urbana, né, e, e tem como função negar o acesso à terra para parte da população, para que ela não possa se produzir e reproduzir na terra e que ela seja obrigada a trabalhar em condições análogas à escravidão, muitas vezes, nas fábricas, passa 2, 3 horas nas grandes metrópoles, né, no transporte público. Muitas vezes trabalha em condições subhumanas nas fábricas, tal. Eu sempre costumo fazer uma analogia com a questão do Bolsa Família, porque o Bolsa Família no Brasil, que é o renda mínima, ele fez com que as classes dominantes falassem que criou um exército de vagabundos que não querem trabalhar. No entanto, é uma renda mínima que faz com que as pessoas possam se proteger de um trabalho análogo em condições análogas à escravidão muito péssimas. Por isso a importância de discutir a renda mínima, né? Então, aí a gente hoje, né, a gente tem na minha visão muitas crenças hegemônicas sobre cidades e sobre a toxicidade disciplinar, porque eu acho que jurídico urbanístico
Vocês estão me ouvindo? Mais ou menos, Paulo, tá com problema na tua internet. Se tu puder ir Eu vou mudar assim de rede. caminhando, né, para Tá. Não, a gente está fechando meia hora. Aham. Paulo, a internet está bem ruim, né? Agora ela tá. Ele tá te avisando, Paulo, a tua rede. Paulo, oi. Tá me ouvindo, Betânia, agora? sim, você mudou a rede? Eu estava tentando, mas não consegui. Vamos tentar assim Tá, mesmo. então vamos Muita tentar gente esquece. agilizar, né? Concluir. Sim, Aham. vou concluir. Então, o racismo institucional no direito urbanístico é muito presente. É muito importante entender que a cidade é o cenário central de juridicidade e das pretensões de civilidade. Isso nunca é tematizado pelo direito. A gente não estuda a cidade no direito, a gente estuda o urbanismo da cidade, né? Por isso até eu faço um questionamento. É, a gente deve falar de direito urbanístico, que diz respeito ao urbanismo, esse radical diz respeito ao urbanismo, ou do direito urbano, sobre as relações entre o direito e a cidade como uma questão muito mais ampla, que seja capaz de tematizar muito mais temas e elementos da questão da vida urbana das cidades. Como eu já falei, a caracterização da cidade negra, né, um dos elementos centrais desse racismo, né, institucional no direito urbanismo e a estigmatização dos territórios. A professora Dora Lúcia de Lima Bertulli, em 1989, Eu acho já que você não denunciava... mudou a lâmina aqui, Paulo. Que você falou que ia acompanhar em português, né? Perdão, gente. Sim. Então só coloca aqui para nós onde Não, eu você mudei, está. mas não mudou, sabia? Ah, agora foi. Pronto, tá. Pronto. O racismo, como eu estava falando, o racismo institucional no direito urbanístico, ele tem essas características, mas uma coisa muito importante é sobre a relação do direito constitucional e dos direitos constitucionais com as normas e posturas municipais e com as normas de uso e ocupação do solo. A professora Dora Lúcia de Lima Bertulho, em 89, já demonstrava em sua dissertação Direito e Relações Raciais, uma introdução crítica ao racismo, que os direitos constitucionais são sempre universais, genéricos, abstratos e, principalmente, desterritorializados, né? Não consideram nem o espaço e nem a realidade concreta da existência. É isso, assim são formulados o bem-intencionado constitucionalismo do século XXI. Porém, o direito urbanístico e as posturas municipais, elas operam de outra forma, recortando, excepcionando, limitando e, às vezes, bloqueando os direitos constitucionais. Eles redefinem a cidadania, né? Na medida que suprime esses direitos, né? O direito à moradia, ele é suprimido, né, muitas vezes pela possibilidade ou não de acesso à terra, que é muitas vezes pela própria legislação urbana. Então, o que se opera na cidade é uma desconstitucionalização do direito, né? A gente tem posturas municipais extremamente segregacionistas no final do século XIX, no Brasil, início do século XX, quando termina formalmente a escravidão, e o controle se exerce, né, também pelo simbólico da legislação urbana, mas o tratamento dado às religiões de matriz africana e à capoeira, bastante repressivo. A segregação ainda hoje, muito presente na mobilidade urbana, muito fácil de ver a questão da segregação racial na mobilidade urbana. Existem muitos estudos no Brasil que demonstram isso. A dificuldade de acesso ao lazer, determinadas praias que a periferia não chega, né? Agora deu minha meia hora, eu vou tentar acelerar aqui. Então, tem muitos elementos, né, de um racismo institucional no direito urbanístico e na política urbana presente ainda hoje, e que vem sedimentados, né, desde muito tempo. Por isso, a gente precisa
realizar o necessário deslocamento epistemológico, né? O necessário deslocamento epistemológico, que a Melinda meio que comentou um pouco dessas, né, um pouco por indígena lá, porque a gente precisa se abrir, um pacto epistemológico da atitude, que traz condicionantes prévios que definem a abordagem sobre o urbano, a cidade, que costumam ser compartilhados até mesmo pelas teorias críticas. Isso é muito importante. As teorias críticas e conservadoras, elas se diferem mais sobre o que a gente vai fazer como a gente vai distribuir e manejar os recursos da cidade, ou que a cidade possibilita, do que uma discussão dos aspectos que antecedem esse debate. O que é cidade, como a gente deve ocupar o solo, qual a melhor maneira de se relacionar em comunidade, em sociedade, né? Várias questões que a gente não faz mais, que ficaram para trás. Então, esse pacto, né, que é um consenso tácito, independente de ideologia, que compartilha, bloqueiam e negam elementos epistemológicos de outras tradições, civilização, tradição, cultura, valores referenciais e vida urbana, né, que eu vou tentar trazer no meu último slide um pouco essa reflexão. Estou terminando, Betânia. Isso, Paulo. Vamos tentando Aí, concluir são para mais dar um dois tempo para o slides. debate. Sim, vou ser bem breve agora. Para finalizar, o direito à cidade e a descolonização do direito, como eu já falei desde o início, mas que cidade? Ou a gente rompe com a ideia de cidade. O direito à cidade, como marco referencial teórico, embora tenha sido produzido na Europa, ele é bem aberto, né? Ele é um construto aberto, que cabe disputas epistemológicas, tal, porque o Lefebvre vai disputar, vai falar da questão da epistemologia do urbanismo, né, como uma dupla cegueira, como eu falei. Então, e a gente precisa romper com essa ideia de cidade imposta na modernidade pelo urbanismo, que pelo Lefebvre essa dupla cegueira, que ao mesmo tempo que não estuda direito à realidade, impõe uma realidade, né, que é a dupla cegueira por isso, porque então os espaços, a gente tem que pensar em espaços públicos não estatais, gestão coletiva da terra, como eu falei, romper com a ideia da dicotomia urbano-rural, que serve à opressão aos modos de vida e obrigação para trabalhar, e não, né, a política do cuidado nas periferias, feita pelas mulheres, fortalecer os espaços de participação, reconhecendo uma lógica de impermeabilidade que vem do processo colonial de subalternidade diante do Estado também, pensar outros arranjos, que não é uma coisa fácil para não cair numa questão populista também e num discurso liberal. E a gente tem que encontrar outros interlocutores, como disse a Melinda lá no planejamento, tal, outros saberes, né? E reconhecer essas agendas e assumir essas agendas. A memória tem uma centralidade nesse debate da descolonização do direito urbanístico. Não só para essa disputa do que a cidade memoriza, que é essa questão que a gente está vendo muito das estátuas, né? Das estátuas da colonialidade e tal, mas também da memória sobre vida urbana, de outras tradições, outras cosmologias que precisam voltar. E aí, por isso, esse último slide bastante breve, Betânia, que eu sugiro uma volta ao princípio, né? Que é nem Hobbes nem Rousseau, então nem o homem é o lobo do nem o homem como o lobo do homem, e nem o mito do bom selvagem como um selvagem incapaz de pensar criticamente sua organização social. Porque essa obra, O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, do David Graeber e do David Wengel, que propõe, mostra especificamente que que esse quadro ele pinta um surgimento das cidades que seria o seguinte: nós vivíamos como coletores e caçadores em grupos igualitários, e que os grupos igualitários evoluírem, que a gente, por se tornarem mais complexos, eles precisam de hierarquia, precisam de urbanismo, precisam é um pouco essa visão que é das cidades. No entanto, o quadro arqueológico e antropológico que a gente tem hoje disponível, ele desmonta completamente isso, né? Desmonta completamente a ideia de que as cidades prescindem de uma hierarquia.
e de que as cidades elas são essas que a gente conhece hoje, e só essas que a gente conhece hoje, e que o fenômeno urbano é o fenômeno urbano europeu exclusivo, né? A gente teve na Amazônia redes de cidades, tem as cidades dos povos Yorubá, no século 3, 4, lá em vastas extensões, as cidades mesoamericanas, que foram as maiores cidades, as primeiras grandes cidades, maiores até que lá na Mesopotâmia. Então, é importante, e cidades sem reis, sem palácios, e a última coisa que a gente precisava, nesse sentido, pensar a questão da reparação histórica e da retomada dos territórios tradicionais também no direito urbanístico. Obrigado, desculpa, gente, aí as falhas tecnológicas e também o estender da apresentação. Obrigado pela atenção. Muitas graças, Paulo. Nós também lamentamos aí as falhas da internet, mas nós conseguimos te entender direitinho. Paulo, eu acho que, creio que em distintas áreas, América Latina aún padece de la colonialidad del saber y del poder, y con el derecho urbanístico no es diferente. Creo que tus planteamientos provocam muitas reflexiones sobre nuestras leyes, planos de ordenación, políticas públicas, y nosotros agradecemos mucho por tus aportes. E agora temos um tempo pequeno para o debate e temos já 4 perguntas no chat. Não sei, Melinda, se tu has mirado aí. Há também um comentário a respeito da abordagem de Paulo, que também ele pode mirar aí, que é um comentário de Héctor Castellanos Villalpando, que diz: a abordagem que nos apresenta o doutor Paulo nos apresenta uma maneira de ver o direito urbanístico desde uma perspectiva sociológica, em onde se destacam aspectos vários em las que está inserta nossa labor cotidiana. Ou seja, que é um comentário nada mais. E para Melinda, há um montão de perguntas aqui, 3. Vou ler, Melinda, e tu sigues, pode ser? Intentando realizar un símil con el Plan de Santa Marta, en México existen planes regionales y locales de ordenamiento ecológico territorial, pero el municipio como principal respondiente en ocasiones realiza acciones urbanísticas o en materia de derecho urbanístico y ordenación territorial con instrumentos municipales, y pocas ocasiones van a referirse a estos instrumentos que toman en cuenta elementos bioculturales. Es un comentario. También uno que dice: en ocasiones no existe lo que llamamos en México como congruencia entre un ordenamiento superior o complementario con uno local. Y ahí entra el tema de corresponsabilidad y concurrencia, como en casi todo el derecho urbano y ambiental. Otro comentario de Héctor. Y ahora sí, una pregunta de Carlos Muniz. No sé si puedes contestar ahí. Sí, claro. Bueno, Bueno, gracias. ¿qué rol podrían desempeñar los operadores del suelo urbano en la implementación y gestión de estos instrumentos? ¿Sería pertinente establecer una política nacional o local que promueva la adopción y aplicación de estos instrumentos a través de la conformación de operadores públicos del suelo en las ciudades? Melinda, contigo. Bueno, y gracias por las preguntas y por los comentarios. Comenzando por Héctor, creo que lo primero que menciona es como compartir, o es lo que siento yo, compartir una frustración, ¿no? De esta falta de sensibilidad cultural que muchos instrumentos de ordenamiento territorial tienen, pero yo en ese aspecto soy como positiva porque creo que estoy viendo una tendencia a que cada vez más se incorpora esa mirada más amplia. Y creo que pensando ahora con tu pregunta, Héctor, es como por 2 motivos. Por un lado, porque estamos buscando otras soluciones. Ya no nos bastan las soluciones que pensamos en oficina con esta mirada tecnocrática. Entonces, estamos buscando otras soluciones. Y eso impulsa a buscar otras medidas. Estaba pensando, por ejemplo, en Perú, que están haciendo con amunas, que es conocimiento ancestral, cosecha de agua de lluvia, y eso funcionó por mucho tiempo, es conocimiento ancestral, y ahora está habiendo
el territorio, la ciudad, que es importante. Entonces, así en esa búsqueda de soluciones innovadoras, que también el IPCC está reconociendo la importancia de esos saberes ancestrales, y así con otras cuestiones. Y la otra razón para esta tendencia que yo veo es que también hay que brindarle soluciones a todos, y las soluciones que pensamos desde la oficina no están sirviendo para todos, y hay que dar respuesta a distintos desafíos de las comunidades. Entonces, en ese sentido, creo que estamos viendo una tendencia de incorporar otras miradas, otros elementos que vos mencionas bioculturales. Y respecto a lo que mencionas de esa congruencia de los ordenamientos, es totalmente necesaria esa articulación de planes, de instrumentos a nivel no solo horizontal, sino también vertical. Pero a veces sí uno tiene esa sensación de que no se toma tan en serio esa articulación. Hay veces que el ordenamiento como que lo obliga un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia, los planes de ordenamiento territorial tienen que incorporar las determinaciones ambientales que son de jerarquía superior, y apareciera eso como más regulado específicamente para generar esa articulación. Pero a veces o no se toma en serio o no hay mecanismo para controlar esa articulación, pero claramente es un tema fundamental. Y el comentario de Carlos, que también agradezco, sobre las preguntas sobre los instrumentos y los roles. Ahí preguntaba los roles de los operadores. Y, y te voy a responder la pregunta pensando en que hay otro rol fundamental. Yo creo que los operadores tienen un rol fundamental en todo esto, pero antes que eso, la ciudad tiene que tomarse en serio su rol. Em, y hay un principio en el derecho urbanístico que es la función pública del urbanismo, que a mí me gusta mucho, que significa que ordenar, planificar no es una opción, no es algo que uno puede hacer o no hacer como municipio, sino que es un deber. Y si el municipio no se toma en serio esa función, menos los otros actores se van a tomar en serio. Entonces, muchas veces los municipios y las oficinas de planeamiento no saben qué pedir, qué le exijo al operador, al desarrollador, y lo hacen con mucha timidez, porque incluso no saben el valor que tiene su accionar urbanístico, cómo aumenta el valor del suelo. Entonces, si no tiene no está ejerciendo ese rol tan importante, menos va a poder exigir a otros actores. Y son claves. Si nosotros empezamos como municipio a exigir acciones específicas a estos actores claves, estamos haciendo un urbanismo donde estamos compartiendo responsabilidades, porque quienes desarrollan el suelo están generando impactos negativos que hay que hacerlos ver, ¿sí? Están solo recibiendo beneficios. Entonces, hay que tener en cuenta un poco eso, hay que ver cómo enfrentamos los argumentos de me está afectando la rentabilidad del proyecto, y eso se hace sabiendo cuál es el rol que tiene el municipio y también qué está generando su accionar urbanístico. Entonces, quizás una respuesta un poquito más general ahí para Carlos. Y muchas gracias por las preguntas. Creo que hay una pregunta más Para para Paulo Paulo. de Bueno, Gustavo. gracias, Melinda. Bueno, Paulo, Gustavo Rio Frio, ¿cómo estás, Gustavo? Para Paulo, todo aquello que, según los puristas, aparece como algo diferente al canon urbanístico que la ley y el orden llama convencional, recibe en el Perú el nombre de informal. Lo informal no aparece como un fenómeno urbano, sino como una calificación a lo que está mal. ¿Qué opinas sobre esto, Paulo? Pregunta de Gustavo Rio Frio. Bom, queria agradecer, né, os comentários, tanto do Hector como do Gustavo. Hector, vou comentar com o Hector antes, que ele fala que as coisas que eu falei têm a ver com o dia a dia dele, cotidiano. Para mim, eu também sou uma pessoa mais forjada na luta social do que na academia. Então, toda essa reflexão ela vem mais do dia a dia mesmo, né? Da participação e principalmente de ver muito essa dominação jurídico-científica nos espaços de participação, né? A dificuldade, e aí
daí, assim, essa coisa dos conselhos, né, das audiências, é por isso a necessidade de desconstruir esse discurso, porque para que outros saberes possam emergir e aparecer e serem tratados como legítimos. Eu já vi uma técnica falando para uma pescadora que a área da maré era ali e não onde ela estava falando, porque estava no mapa. Tipo, esse tipo de coisa. Então, isso nas disputas territoriais, né? Lembrei agora da coisa da cidade turística que a Melinda falou, né? Dessa vocação otimista do turismo que a gente transformou todas as cidades da agricultura e da pesca em cidades turísticas, né? Então, a vocação é pesca e agricultura, mas sobre a pergunta do Gustavo, o que eu opino sobre isso? Falar da nossa experiência aqui, né? Isso é muito comum, né, para nós aqui, faz parte da estratégia de estigmatização dos territórios, de manutenção de um circuito do medo aqui no Brasil. A polícia cumpre um papel fundamental também nesse disciplinamento, né, aqui no Brasil, mas a legislação urbana e a estigmatização dos territórios permitem essa violência, elas naturalizam essa violência por causa da ideia de informalidade, irregularidade e até ilegalidade. Muitas vezes o conceito de ilegal. Então, é claro que a gente também no Brasil teve uma história de luta, né, dos movimentos de moradia que construiu uma coisa que chama Zona Especial de Interesse Social, que procura demarcar nos planos diretores de ordenamento territorial, nos POTs, nos nossos planos diretores, essas áreas como áreas que devem ser consideradas sim, né? Historicamente, elas não estavam nem no mapa aqui no Brasil do planejamento urbano. O planejamento urbano ele se dava em cima das áreas aprovadas formalmente pelo mercado imobiliário, eles não apareciam no mapa. E aí, hoje, depois de muita luta, isso tem que aparecer e há uma grande luta de reconhecimento. Então, essa é uma luta por reconhecimento de que, no caso nosso aqui, não acessar o mercado formal de terras e precisar de uma área informal é uma parte do fenômeno urbano e, na verdade, um passivo do processo de urbanização brasileiro de responsabilidade do Estado brasileiro. Então, que fique muito claro. E que a norma é que está errada e não a ocupação, né? É isso. Paulo, tem uma coisa, há uma pergunta aqui, a última que vas a contestar e que vamos a poner aqui em público porque estamos cerrando, e que é de Gabriela Guerreiro. E ella disse: el colonialismo y su racismo estructural requiere cambios tremendamente profundos, pero hay que empezar desde algún lugar. ¿Cómo cree, desde los instrumentos y procesos de intervención urbana, podemos empezar a cambiar el discurso? ¿Qué acciones prácticas podemos implementar? Paulo, te pido que sea muy sintético y que ya también Sintético com essa pergunta é nos difícil. direcione tus palabras finales. Não, tá certo. Gracias. Eu vou ser bem breve, porque eu poderia discorrer horas e horas, porque realmente só falar sobre a pergunta já é, né, muito, porque ela é desafiadora. Mas eu nem gostaria de responder, porque, na verdade, ela é difícil mesmo. Mas se fosse para dar uma resposta aqui, se eu tiver que dar, eu falaria que a gente, infelizmente, que no Brasil, a gente tem como que eu posso dizer, descontentamento com os espaços participativos, os conselhos, a participação na política urbana, e uma descrença sobre isso, mas eu entendo que esse é o caminho, é aprofundar, fortalecer os espaços participativos, e eu acho que como única forma real e discutir a descentralização, que era um dos temas que eu estava colocando lá, mas que, obrigado pela pergunta, eu não pude. E não uma descentralização necessariamente estatal, né? Essa é uma crença do imaginário colonial também nosso, que a gente precisa ter sempre o Estado tutelando tudo. Claro que isso não se faz com medidas simples, populistas, como eu falei, cuidado com o discurso não cair no liberalismo total, mas eu diria que a gente pensar a descentralização hoje
E, claro, desconstruir o discurso unitário do direito urbanístico, né? Acho que é o passo fundamental. Muito obrigada, Paulo. Eu Muito que bem. agradeço. Passo a palavra para Melinda Maldonado também para sus palabras finales. Bueno, no, simplemente agradecerles por este espacio. Creo que había muchos puntos de contacto con Paulo, no había visto su presentación antes, así que me gustó ver esos puntos de contacto que hablan también de estas miradas distintas que tenemos que ver para afrontar los desafíos comunes. Así que simplemente agradecerles y bueno, a disposición para cualquier consulta que quieran hacer para esos territorios que están tan desafiados por el cambio climático. Muchísimas gracias, Melinda Maldonado. A mí también me pareció muy complementaria el webinario. Y paso la palabra a Laura para también dirigir al público sus palabras finales. Perdón, disculpen eso. Bueno, mis palabras solo son de agradecimiento para ustedes, para Melinda Maldonado, para Paulo Romero, para Betania, para Janina, para Mayra y para todos los que asistieron a este webinar y quizás los otros dos. Esto fue un poco el cumplimiento de un sueño compartido con Betania. Veníamos conversando hace un buen tiempo, no les voy a decir cuánto, sobre cómo volver a introducir este tema en las ofertas de capacitación y de difusión del Lincoln. Dimos con este ciclo de webinars que debo reconocer también a Diego Lomeli, nuestro colega que no está presente hoy, pero en realidad fue él que hizo el clic y que vio la posibilidad de que fuera por el camino de los webinars. Así que Diego siempre presente y me parece que ha sido una serie muy linda, muy dinámica y que promete mucho para nuestro trabajo en futuros ciclos. Así que yo solo agradezco, estoy muy satisfecha y contenta y hay mucho para seguir conversando y aprendiendo. Así que gracias a todos y todas. Muchas gracias, Laura. Encantada con la asociación con Lincoln en este proyecto. Y así cerramos el webinario de clausura del ciclo de webinars de Derecho Urbanístico Latinoamericano, Estado del Arte, temas emergentes y desafíos. Fue un gustazo coordinar estes importantes debates. Agradezco a todas as pessoas que nos acompanharam no ciclo, muito especialmente a Laura Mulahi por el apoio de Lincoln, Diego Lomeli, Janina Canessini, Mayra Hidalgo e hoje a Melinda Maldonado por sua participação, também a Paulo Romero e al BDU, que participou aqui ativamente em todos os webinários, juntamente com os expertos de Lincoln. E muitas graças por la presença de todos e todas. Buenas noches e hasta Y a ti, luego. Betania. Un gran agradecimiento y aplauso por Betania. Gracias, Sí, Betania. Excelente. soy, Gracias, Betania. soy la testiga de Muy que sin ella amable, eso no hubiera pasado. muy Betania, amable, Laura. bien, bien. Bueno, buenas Gracias. noches a Buenas todos y todas. noches. Chao. Gracias.